Luces del Siglo presenta Ámate bonito. Hola, ¿qué tal? Estamos en Ámate Bonito, información que sana, como siempre, desde Cancún, Quintana Roo, con una producción de Luces del Siglo. Hoy con un tema que la verdad a mí en lo personal se me hace muy interesante porque a veces hablamos de, heredó los ojos del abuelo, heredó la belleza de la abuela, heredó la habilidad del tío para hacer dinero. Y lo cierto es que a veces heredamos otras cosas y son las facturas por cobrar o las deudas por pagar del karma familiar. Y bueno, como siempre, presento a mi compañera de programa, Laura Arguero. Laura, bienvenida. Gracias, Alfonso, ¿qué tal? ¿Sientes que a veces repetimos patrones? ¿O crees que se pueda heredar un sufrimiento, una herida de nuestros antepasados? Este tema es de mucha curiosidad y podrás identificar en qué momento algún familiar te heredó su carga. ¿Cómo ves, Alfonso? Bueno, pues yo creo que en todas las familias hay historias que se repiten. Seguramente la de usted conoce de que, se va a casar la hija embarazada. Oye, ¿qué dice la mamá? No, pues la mamá no dice nada porque se casó embarazada también. Oye, un escándalo. No, porque la abuela también se casó embarazada. Entonces yo creo que a esos patrones te refieres en que viene generacional, generación tras generación, se están repitiendo esos patrones. Bueno, hoy vamos a tener aquí con nosotros una plática precisamente sobre el karma familiar. Quédense con nosotros, escriban #karma familiar y por favor no se olviden de poner sus preguntas. Al rato con nuestra invitada vamos a contestar las preguntas. #karma familiar. Luces del Siglo te desea una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Pues aquí estamos de vuelta y vamos a presentar a nuestra invitada. Gabriela Ayala es en el medio holístico, se le conoce como facilitador espiritual. Y quiero decir que este tema de medicina alternativa o tratamientos alternativos se valen, porque a veces vamos con uno y no funciona y de repente encontramos un tratamiento que ese sí nos hace clic. Entonces, el tema promete, quédense con nosotros. Laura, por favor, presenta a Gaby. Gracias, Alfonso. Pues tenemos el día de hoy para este tema que para muchos va a ser fascinante. Tenemos a Gaby que nos va a explicar el porqué de ciertas conductas, emociones nos pasan de generación en generación y también no nada más algo dañino, ¿no? También algo sano también puede ser. Entonces, Gaby, platícanos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Laura, Alfonso, muchas gracias. Pues es un tema muy abierto, es donde podemos tener muchas experiencias las cuales nos van a ir llevando de la mano a todas esas preguntas que nos estás formulando en este momento. ¿Por qué repetimos aprendizajes? Hay algo que se llama las herencias generacionales, o muchas veces lo podemos llamar como los karmas familiares, ¿no? En ese proceso que vamos cargando, desalineando a nuestro ser, se llaman discordancias. ¿Por qué las atraemos tanto a nuestra vida? Si nos vamos un poquito arriba en esa parte dármica, donde está pues la creencia de que tú tengas universo, cosmos, como tú lo quieras llamar, ahí es la forma en cómo nosotros vamos haciendo esos acuerdos de almas, de familias. ¿Qué pasa cuando yo tengo que trabajar rencor, resentimiento, ira? Todo eso se va heredando
desde como tu equipo, ¿no? Tienes tu equipo con todos tus acuerdos de almas y es donde se escribe todo lo que tienes que vivir con tu equipo. Ajá. Okay. Entonces, cuando ya estamos ya en la parte ya terrenal, es donde tenemos que empezar a recordar lo que está escrito allá, en una parte consciente. Me refiero a esto. Si mi familia tiene que vivir el rencor, el resentimiento, el odio, todas esas cosas que me desalinean, y mi abuelo o bisabuelo no comprendió ese aprendizaje, me va a pasar la batuta. Es decir, yo no puedo, la estafeta. Me pasa la estafeta y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo con eso, pero tenemos que superarlo. Entonces tu equipo tu linaje es tan fuerte, tan sólido, de tanto amor, que inconscientemente tú lo vas a llevar a la marcha, ¿no? Entonces, así va de generación en generación avanzando. Si yo no me hago consciente de ese aprendizaje que yo tengo que a llevar como equipo, lo van a ir repitiendo mis generaciones. 3 para adelante, 3 para atrás, normalmente ese es el punto. Okay. Al decir 3 para adelante, ¿es las que heredamos nosotros? Exactamente. Exacto. Por ejemplo, tus hijos, los nietos y los bisnietos. Igual de la misma manera para atrás. Entonces es muy importante hacernos conscientes de que venimos a un servicio espiritual, ¿sí? Venimos a trabajar en nuestras emociones para que esas emociones las podamos convertir en sentimientos positivos, porque si no, esas emociones se van a sentimientos negativos, que es ahí donde dicen, es que este karma que me está pasando con mi familia. Entonces, no es que heredemos las situaciones de la familia, sino es la emoción, la experiencia, lo que tenemos que nosotros empezar a trabajar. Es nuestro compromiso. Te pueden heredar, perdón, te pueden heredar la emoción, pero digamos que la situación puede cambiar. O sea, la situación que vivió, por ejemplo, el abuelo de rencor, te la va a cambiar a ti la misma emoción de rencor, odio o ira, pero en otra situación diferente. Exactamente. Okay. Por ejemplo, en una experiencia, pues a lo mejor a mí me va a tocar vivir el abandono, el rencor. O sea, yo voy a tener que vivir esa herida, ¿no? De rencor. No la supero, entonces se la voy a transmitir de otra manera a mi familia. Y como es tan fuerte el linaje, es tan fuerte el amor de tu familia, de nuestras familias, en ese momento es cuando nosotros abrazamos esa solidaridad, ese acuerdo. Mi abuelo no superó eso, yo me castigo. Inconscientemente me voy a castigar no teniendo esa felicidad y voy a vivir en rencor. Entonces, así es como se van heredando las heridas. Un ejemplo, para que sea un poquito más claro. Tenía una pacientita que de repente llega y me dice, Gaby, o sea, ya no sé qué hacer. O sea, hombre que se acerca a mi vida, persona que se va. Me tocan infieles, casados. O sea, no más nos quedan los hombres en mi vida. Entonces, a raíz de este proceso, que es la facilitación espiritual, donde por medio de varias herramientas integrales, en este caso, por ejemplo, la numerología, fuimos viendo en una constelación cómo ella fue comprándose las palabras de su mamá. A los 6 años, ella pues recuerda a su mamá que le dice, después de muchas peleas entre los papás, le dice, es que ya, hija, por favor, azota la puerta el señor, el papá, y se va. Le dice, hija, prométeme que nunca te vas a casar porque los hombres no valen la pena. Todos se van. Qué fuerte. Sí, fuertísimo. Qué carga. Exactamente. Entonces, en su subconsciente, su amor por su linaje es el que le va a decir, no me voy a casar. O toda la gente que se va a acercar a mi vida va a ser de ese mismo, esa misma patrón. Exactamente. Entonces, todos los hombres que llegan a su vida no se quedaban porque eran infieles, porque no valían la pena, no se quedaban en su vida. Entonces, hasta que ella comprendió, es cuando sana y corta ese linaje. Porque cuando sí dices se puede hacer. Comprendió es caer en conciencia de qué es exactamente lo que ha pasado, el por qué tiendo a repetir el patrón y a alejar o atraer a hombres infieles donde los voy a alejar finalmente y me voy a quedar sola, como alguna vez mi mamá me dijo. Exactamente. No te vayas, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso, y algo que quiero ser muy puntual,
En el taller, en el que tenemos la participación de Gaby también en el taller con pláticas, les digo que cuando tú cortas, cuando tú empiezas a sanar, tú empiezas a cambiar tu descendencia. Esto lo quiero decir porque tenemos historias, y no me vas a dejar mentir, de es que mi abuelo era soberbio, mi bisabuelo era soberbio y yo no perdono. Yo tuve un caso recientemente que me encantó, porque ni por aquí pensabas que el abuelo pidiera perdón a una de las hijas. O sea, en este caso el papá pidiera perdón a una de las hijas. ¿Y que le pide perdón? Wow. Y la verdad me encantó porque ese abuelo pidiéndole perdón a la hija cambia la descendencia. Ahí automáticamente ya cambias no, es que mi abuelo era soberbio. No, pidió perdón. Y ahí es donde empieza tu descendencia, donde tú la pudiste cambiar. Por eso, cuando ven este tipo de programas, cuando, como dices tú, entras en conciencia de lo que está pasando y te haces consciente, pues ya córtale, mi chavo, al tema de la soberbia, al tema de la envidia, al tema del chisme, córtale. Porque si tú sigues así, así van a seguir tus hijos y así van a seguir los nietos. ¿O cómo ves? Efectivamente. O sea, el chiste, yo como les digo, la vida es venir a aprender a divertirte. Y donde te van a poner todas esas discordancias, en este caso la soberbia, el enojo, el resentimiento, te los van a poner todo el tiempo. Van a estar en el aire, latentes. Tú no sabes en qué momento va a llegar alguien y te va a detonar esa envidia, o va a llegar otra persona. O sea, son tantos los acuerdos que hacemos que de alguna manera lo que quieren es que nos hagamos conscientes. La idea de todo esto es subir nuestro nivel de conciencia. Gaby, están llegando hashtags. Dice Raquel, dice, ¿cómo sanar el karma familiar? Tengo ya 3 al hilo, si quieres, sí. Uno por uno y vas contestando. ¿Cómo sanar el karma familiar? El karma familiar lo podemos sanar en el momento que reconoces la herida. En el momento que reconoces, como esta chica, reconozco el abandono. Reconozco que me sentí abandonada por esta situación, te haces consciente, abrazas esa emoción y lo arrancas del sentimiento que te lastima. En ese momento empiezas tú a evolucionar. Obviamente es subir tu nivel. ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Cómo podemos encontrarlo? Quitarnos la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Porque al decir ¿por qué? Me vuelvo víctima. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Para qué? Es ¿para qué? ¿Para qué es el aprendizaje? ¿Para qué? Porque me pongo a trabajar. Entonces, claro. Ok, mi mamá hizo esto, pero no voy a vivir en el pasado. Voy allá, ok, la suelto, la perdono, abrazo esa emoción y continúo, ¿no? Es como la gente que dice, híjole, me quedo en el pasado. Pues estás en el pasado queriendo ver esa veleta, ¿no? Esa estela que va dejando el barco y dices, ay, volteo. Y no te das cuenta que lo que jala el barco es el motor. Entonces, si tú estás en el pasado, no vas a avanzar. Entonces, tú tienes que ir a un objetivo, dejar ya el pasado y seguir adelante. Cuando tú abrazas esa emoción, ese sentimiento, en ese momento empieza tu evolución y empiezas a perdonar tu linaje. Y decir, gracias, abuela, gracias por ese karma, ya no lo necesito, ya entendí tu sacrificio, ya entendí lo que me venías a dar, y lo suelto, lo libero, ¿no? Gaby, ¿qué pasa cuando no sabemos cuál es nuestro karma, pero nos sentimos incómodos? ¿Qué pasa con la importancia de saber la historia familiar, ¿no? Porque sabemos lo de una generación arriba, pero ¿qué pasa para atrás? ¿No? La importancia de saber, sobre todo, qué legado nos van a tocar, ¿no? Nos va a tocar, y de saber esas historias muchas veces ocultas, que la familia a veces esconde por creencias o por crítica, ¿no? Que tú ya no supiste y ya no sabes de dónde viene lo que tienes que sanar o cómo funciona. Bueno, es lo que a nosotros, hay 2 cosas y quiero a lo mejor dar un énfasis rapidísimo en esto. Por ejemplo, en las religiones orientales, ¿no? Ellos veneran y saben desde su vida, de sus ancestros, y es así como grandioso y es un honor tenerlos. Ellos sí tienen como toda esa historia y pueden ir avanzando. Para ellos la familia es lo más grande. ¿Qué pasa en el occidente? No es que no los veneremos, pero no le damos tanta importancia a ese proceder de su vida.
Entonces, cuando nosotros olvidamos esa parte, estamos desconectándonos de ese avance evolutivo. Es muy importante saber nuestra historia y sobre todo por las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Hay que estar constantemente aprendiendo, constantemente involucrándonos en la historia, así como nuestro árbol genealógico. Creo que es lo que más nos han pedido, ¿no? Cuando estábamos chicos. Sí. Entonces, por medio de herramientas, en este caso es la psicología, la meditación, la numerología, todo lo que sea integración para ti, te puede ayudar. Se hacen constelaciones con los números y podemos saber exactamente qué aprendizaje te faltó aprender o qué acuerdo tenías con papá, abuelo por la fecha de nacimiento. Podemos saber muchísima información hoy en día. Aquí lo más importante es que avances sin quedarte en un drama, ¿no? El chiste es de que si no sabes la historia de tu familia, bueno, ir en tu segunda generación, a la mejor de papás, ¿no? Si es imposible llegar al de un abuelo, sí hacernos conscientes de cuál es la importancia de estar aquí. Gaby, ¿No? Nos está llegando de Carlos otro hashtag, dice, ¿es necesario constelar para sanar el karma familiar? Dependiendo qué tanta información puedas tener. Si tienes una información amplia, se puede hacer por medio de la numerología. Si es ya un tema donde es algo muy, muy fuerte, sí se puede hacer una constelación. Hay algo bien importante. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de que hay un problema, es cuando ya empiezas a evolucionar. Desde ahí ya empieza el cambio en ti. Cuando ya estás con esa inquietud de querer hacer cambios. Que te puedes convertir en ese sanador de descendencia, ¿no? Exactamente, o sea, se corta el karma. O sea, se oye muy feo el karma. Vamos a ponerle certificaciones. Venimos a aprender a certificar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que nada es víctima, no somos víctimas, sino vamos a aprender a solucionar el día a día lo que nos está pasando, es ahí donde empieza tu evolución, ¿no? Okay. Bueno, vamos a un corte comercial. Como pueden ver, el tema da para mucho y la verdad está muy interesante. Ya tienes aquí, en un ratito ya llegaron 8 hashtags. Hay algunas que se repiten. Digo, con esta cierro rápido. Dice, mi mamá, la mamá de mi mamá se quedaron solas. La mamá la cuidó, se quedó sola y yo la estoy cuidando. ¿Será mi karma? Ya lo contestó ella. Hay momentos que simplemente están repitiendo un encargo que en algún momento le dijeron, hijita, no te cases. Y bueno, quédense por favor, vamos a un corte comercial y Claro que regresamos. Sí. Gracias. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Bueno, gracias otra vez, estamos aquí de vuelta. Hay algo muy importante, el tema del karma muchas veces va más allá de temas pendientes, también hay dramas. O sea, hemos sabido de casos, por ejemplo, y ese va a ser otro tema próximamente aquí, que son las constelaciones familiares. Y parece mentira, pero como Romeo y Julieta, la familia de acá se peleó con la familia de acá y se mataron entre ellos. Y heredaron tragedias. Platícame de las tragedias en los karmas familiares. Bueno, pues es un tema muy, muy importante y muy interesante, sobre todo por así como impacta
lo que platicábamos anteriormente de ese decreto que dice la mamá para la niña en esa edad, pues es algo muy fuerte. Ahora imagínate la tragedia de una muerte, ¿no? Entonces es arraigar las discordancias, arraigar más fuerte el odio, el rencor. Entonces eso nos va a costar más trabajo y lo traemos como una estampa en nuestro ser, en ese registro akáshico. Puede ser otro tema, pero para quien no sabe, el registro akáshico es todo tu acontecer, todo tu historia genética de todas tus emociones trágicas. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, te digo, a ver, Alfonso, aquí está una pistola y mata a esta persona, y tú dices, no, porque yo lo voy a matar, yo no quiero matar, quiere decir que tú ya viviste ese episodio, ya lo evolucionaste. ¿Y cuántas personas le dices, toma la pistola y mátalo, y ¡pum!, la mata? Entonces, esos recuerdos, todas esas pruebas que vamos viviendo son certificar aprendizajes. Y cuando las familias no aprenden esas situaciones, las pruebas maestras vienen a ser más fuertes. O sea, los maestros que se vienen a nuestra vida pueden ser más trágicos. Entonces, si yo no me pongo a trabajar en esa situación, a hacerme consciente de que eso era de mis familias y ya no me corresponde. O sea, los escritos akáshicos están, pero el destino lo decides tú. Te van a llegar esas pruebas a ver hasta dónde estás realmente ya apto para seguir en ese dharma que vamos a hacer. Acuérdense que somos una alquimia. La alquimia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, adentro, afuera. Entonces, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es cortar completamente con ese aprendizaje no concluido. Porque, por ejemplo, otro caso, el chico estaba embarazada, la mamá estaba embarazada y la niña en ese entonces se come un venenito de los tintes que la mamá pintaba el cabello. La mamá estaba embarazada y al tener ese impacto tan fuerte de que la hija se muere, todo ese enojo se lo transmite al bebé. Todo ese dolor, y sí, la verdad fue algo muy fuerte. Entonces, llegar a ese punto de decir, es que yo recuerdo todo ese dolor de mamá y su historia de vida fue muy trágica, ¿no? Siempre aislado, siempre las heridas que puede vivir son muy dolorosas, al rechazo, al abandono. Puede tener las 5 heridas una persona que tiene. O sea, sí puedes pasarle. Ojo con esto, por favor, porque es un tema que veo frecuentemente en el taller de hijos. O sea, no puedo concebirlo, la verdad, pero lo tengo que decir, porque si lo está haciendo, señora, no lo haga. Pero hijos, es que mi madre me maldijo, mi padre me maldijo. O sea, yo no puedo concebir que te odio. No. ¿Y saben por qué? Porque le estás mandando una maldición generacional. Nos está llegando un hashtag aquí, de Pau. Dice, ¿cómo puedo saber mis registros akáshicos? Perdón, pero son muchos. Sí, no, está bien. Los registros se pueden saber a través de nuestra fecha de nacimiento, nuestra hora de nacimiento, es a poder abrirlos, ¿no? ¿Qué es akáshico? Perdónamela. Akáshicos es todo nuestro acontecer de allá arriba. O sea, estamos hablando de un tema espiritual en el cual se hace como tu IFE, de aquí es tu IFE de allá arriba. Saben tu nombre, tu dirección, todo tu historia. Como tu ADN. Exactamente, se va llevando toda esa información. Es tu historia, es tu vida, es tu esencia. Entonces, ¿por numerología? Por la numerología podemos saber exactamente. Dice, ¿se tiene que hacer algún ritual para sanar el karma familiar? Ritual como tal se puede hacer desde el agradecimiento. Desde el agradecimiento. Se puede hacer una meditación, se puede hacer, sí, en la parte mística espiritual, se puede dedicar esa meditación a las abuelas. Normalmente donde viene lo más fuerte es en las abuelas maternas. ¿Cuál es el papel de la abuela materna? Acláramelo, por favor, porque se me hace muy interesante. El papel es que es generacional como el que tengo yo ahorita, ¿no? Yo cómo voy a concebir a un bebé y cómo le voy a dar esa información en el vientre, por ponerlo así, ¿no? Que sea yo la abuela. ¿Cómo voy a concebir ese niño? ¿Qué información genética le voy a dar? Y qué información, por lo que ella vivió, escuchó, es lo que va
a llevar a cabo, ¿no? Entonces, las abuelas, pues obviamente son las 3 generaciones que te digo, las 3 para adelante, 3 para atrás. Si tú en algún momento quieres sanar ese linaje, es llevar esa meditación desde las abuelas, porque es las que normalmente dan como ese linaje, es de los que llevan esa información genética. Entonces hay que romperlo. Sí. Preguntan aquí, ¿existe alguien que no tenga ningún tipo de karma familiar? No creo. No. ¿No te salvas? Pues es que es como en la escuela. Tú vas a la escuela teniendo muchísimas materias, de las cuales todas las tienes que presentar. O sea, no puedes decir, yo no tomo esta clase ni esta. O sea, al final, acuérdense que esto es la Matrix, es como la vida es tu mejor escuela, donde vamos a tener diferentes experiencias que nos van a llegar a detonar situaciones en las cuales nos van a mover de nuestro centro. La idea es de que tú te mantengas. Entonces a lo mejor llega un poquito más suave. Ahora, no quiere decir que todo sea karmático, también puede ser ya en Dharma. Eso te iba a preguntar. Sí, el Dharma es decir, oye, pues qué padre que pueda tener esas experiencias dharmáticas, wow, va adelante, bienvenida. Pero ¿cuántas veces nos tocan esas situaciones karmáticas que decimos, es que nada más falta que me caiga un trueno, ¿no? Entonces lo que hacemos en la parte espiritual, en la facilitación, es hacerte llegar no a la forma de que eres, sino de quién eres, de esa esencia, tu espíritu, tu verdad. Cuando tú empiezas a identificar tu personalidad, ser compasivo contigo, aceptar lo que estás viviendo, esos personajes, aunque lleguen, pues así, no me van a afectar estos karmas porque yo estoy segura de quién soy. Podemos decir que el karma lo podemos romper a través del agradecimiento. Exacto, sí, porque agradeces la información genética de tu linaje. Vamos a pensar, tienes que vivir, si ya en tu familia se trabajó el rechazo, pues si llega alguien y te rechaza, vas a decir, pues no me importa, ¿no? Entonces ahí es donde tu vida empieza a continuar. ¿Cómo podemos saber si estoy viviendo en karma o en dharma? Identifica, por ejemplo, lo pueden hacer ahorita, ¿no? Identifica 3 personas con las que te relacionas. Y en esas 3 personas, si te gustaría estar en ese momento de su vida. Y cómo las ves, cómo se mueven, cómo se manejan. Si está en una forma positiva, constructiva, estás en una vibración bonita, en Dharma. Pero si las personas con las que estás a tu alrededor es trabajo no nada más hablar de una relación tóxica, sino hablar también de los trabajos, ¿no? Uh-huh. En los trabajos que me cuesta trabajo y siempre me corren o me castigan o me tratan mal. Ahí es donde yo estoy en una vibración que no me está ayudando, es generacional para sanar karmas. Ahí tiene mucho que ver la percepción, porque yo puedo estar rodeado de pura porquería y decir que bruto, estoy perfectamente con esta gente y la verdad estás manchada de lodo. Ojo, probablemente algo de tus acuerdos es mantener eso para ayuda, para servir, porque ayuda sería mucho ego. Sería a lo mejor, tengo que estar en eso porque yo así lo elegí para servir. Acuérdense que todos venimos a hacer un servicio aquí, espiritual. Entonces, probablemente la forma en cómo tú estás sanando es sanando a los demás. Okay. Entonces, así es. Y había otra pregunta, perdón Laura, que ¿querías decir algo? No, adelante. Otra pregunta dice, soy mujer, ¿el karma viene de las mujeres de mi familia o también de los hombres? Ojo, esa es muy, muy buena pregunta. Normalmente el hombre va a trabajar con la parte contraria. O sea, el hombre trabaja con la mamá y la mujer trabaja con el papá. Cuando el papá es un papá ausente, cuando el papá tenemos la parte abandono, normalmente las mujeres es cuando sentimos, y más cuando venimos de unas generaciones de mucho machismo, ¿no? Uh-huh. Es un reflejo de lo que yo estoy viviendo o de lo que yo me casé en esos acuerdos, okay, ¿no? Entonces, normalmente es al contrario. Las mujeres trabajan con papá y los hombres con mamá. Si yo estoy mal con mamá, el hombre siempre va a estar como esa carencia o sea, la mamá identifica el dinero, la codependencia, y el hombre muchas veces es el abandono, es el rechazo, es el amor, ¿sí? O sea, todos están conectados, pero normalmente
trabajamos con la mamá, con la parte materna. Uh-huh. Ok. Ok, el tema aquí, por ejemplo, si usted está viendo el programa, algo que yo le sugiero también es que entienda usted que si usted corrige hoy algo, como lo comentaba hace rato, empiezas a corregir la descendencia. Si usted es un padre o es una madre que enseña a los hijos a no te lleves con él, no le digas, y digo porque ahora ya con las redes sociales ya también se usan para cosas feas, ¿no? De que el grupito de aquí son los buenos y aquí son los malos, si no ves a tu tía y di, córtale, mi chavo. O sea, yo creo que hay, venimos a este mundo a hacer paz. Miren, ya hay demasiada maldad ahorita en el mundo, hay demasiada violencia como para estarle sembrando acá. Creo que son de las cosas que debemos de ver, y eso es algo, hay una parte en el taller que digo, existe el bien y existe el mal. Si te vas a dedicar a algo, yo prefiero estar en el bien. Y vamos cortando y vamos a hacer. Hace rato dijiste el tema de ver, también es el tema de reconocer. O sea, no es solamente agradecer, es reconocer. Porque si tú reconoces lo que traes, ¿no? Es un ejercicio que hago yo en mi casa de vez en cuando y lo hago con respeto. De repente atraigo o pienso en gente que ya no está, ¿no? Y trato de reconocer y decir gracias por lo que hiciste, gracias por lo que me diste, gracias por lo que aprendí. De verdad, digo, no vayan a creer que estoy loco, sí lo hago. Digo, ahorita que está el tema holístico. Y te digo algo. Qué bien se siente. Ay, sí. O sea, no tengo que tenerlos. Y les voy a contar algo personal. Hace poco me acabo de enterar, y es precisamente con mi papá, de un tema, y con mi hermana, y no se hablaban. Y traían el tema, ya sabes, de uno arriba, ¿no? De que me perdone, no, yo porque, que me perdone, no, porque. Y curiosamente habíamos tenido el tema del perdón en un programa que se trató el tema del perdón, y yo agarro y lo siento, eso fue, y lo sabe Laura, y lo siento, y siento a mi papá mentalmente, espiritualmente, y siento a mi hermana, y de repente al día siguiente me habla mi hermana y me dice, ¿quién crees que me habló? Mi papá, y me pidió perdón. Miren, yo estaba en el carro, así. No le puedes decir, porque, ay, ¿qué crees? Yo ayer hice. No, sí funciona, es hacer las paces. ¿O cómo ves tú? Definitivamente, yo creo que es un punto muy importante porque nos hemos casado con la tecnología al 1000. Pero si nos vamos un poquito atrás, cómo eran nuestras vidas antes, no había teléfonos para todo. Simplemente había la intuición y la conexión. Entonces, ¿qué hacíamos? Híjole, ojalá mi mamá se comunique conmigo. Entonces, mentalmente, desde esa conciencia, desde esa conexión, porque a veces sentimos que no estamos conectados cuando sí estamos. Entonces, lo que estás haciendo es un ejercicio desde el plan divino, desde la conexión, desde el amor. Entonces, yo manifiesto por mis pensamientos, por mis reacciones, el amor, y entonces ahí también se puede trabajar el karma. ¿Por qué? Porque tu participación, como tu linaje por amor, es cuando empiezas a evolucionar. Es cuando ayudas a que la carreta dé vuelta. Podemos conectar también a través de la energía, ¿no? Pero por supuesto. O sea, el celular solo es una herramienta, perdón que lo diga, pero es una herramienta ahorita en esta Matrix. Pero en realidad, por eso la meditación te lleva a ese punto latente de conciencia. Porque realmente somos energía, estamos en una constante vibración. Entonces, el ejercicio, que es muy bueno, eso es lo que te lleva a la meditación. Lo haces desde el amor, desde el corazón a tu linaje. Eso es lo más importante. Hay que hacer las cosas con amor. Vamos a hacer un pequeño corte, claro que regresamos. Sí. Sigan escribiendo, por favor, los hashtags, que la verdad, hashtag karma familiar. A ver si alcanza el tiempo para que se los preguntemos aquí a Gaby. Ahorita regresamos.
Pues aquí estamos de vuelta. Espero que el tema, la verdad, les esté gustando porque promete y, si se dan cuenta, desencadena muchos temas. Gaby, estamos cerrando el programa. Laura, ¿algún comentario? Pues a mí me gustaría ver de qué forma nuestros televidentes, así de una forma como rápida, pueden ir captando cuáles son esas lealtades o cuáles son esos karmas que pueden cortar, sobre todo porque, bueno, uno ya los trae, pero no quisiera que, por ejemplo, pasaran a sus hijos. O sea, es cortar, claro, a través del agradecimiento, como habíamos dicho, pero ¿qué más podemos hacer para cortar, ya sea todo lo que traemos cargando, nuestro o no nuestro, porque nos van pasando la estafeta, lo que vamos trabajando y lo que no trabajamos se va acumulando, más lo nuestro hacia abajo? Muchas veces sí, muchas veces sí. Bueno, yo lo que les podría recomendar en este caso es no apanicarnos también mucho de que qué tengo que trabajar, o sea, dejarlo que fluya, que vaya poco a poco, paulatinamente, con 3 recomendaciones. Yo sí les diría, es como las reglas del juego, ¿no? Llegar a esa compasión, no la lástima, comprenderme a mí, porque a veces somos más duros con nosotros que con nadie más. Entonces, lo que yo no puedo recordar y no me está haciendo ruido en ese momento, ¿para qué le busco? Simplemente es hacerme consciente de esa comprensión del que se acercó a mi vida con un problema, del que se acercó a mi vida para apoyar. Entonces, cuando yo tengo ese punto latente de compasión, de comprensión, no de lástima, ojo, de compasión, entonces empiezo a evolucionar. Otra, la fe. A quien ustedes quieran, Shiva, Buda, Krishna, universo, cosmos, a quien sea, pero que se sientan conectados en el amor desde esa fe. Eso es muy, muy importante. Y otra de las más bellas es ser feliz hoy, aquí y ahora. Si yo me enfoco en ser feliz, disfrutando lo que estoy viviendo, este cafecito, esta charla, entonces estoy consciente de lo que me está llegando a mi vida. Si yo vivo en el pasado, voy a estar en una depresión total. Si estoy en el futuro, voy a estar constantemente en ansiedad. Entonces, mi recomendación es ir en una compasión de mucha fe de que yo escogí esto y que hoy me hago responsable, pero es mi compromiso seguir adelante trabajando. Y ser felices con lo que tengamos, con hijos, sin hijos, con marido, sin marido, con dinero, sin dinero, con salud, como sea. Sé que es difícil, pero no es imposible. Darle esa felicidad a ese espacio. Gaby, último hashtag, dice, Sí. ¿los vicios son karmáticos? Es bien interesante ese punto. Los vicios es lo que yo visualicé como el de la mamá. Okay. Yo veo, o sea, no se heredan los problemas, se hereda la repetición de que yo quiero. Yo voy a ser así porque eso lo heredé de mi papá. Mentira, eso se le llama el resentimiento justificado. El resentimiento justificado es cuando yo digo, ay, mi papá es drogadicto, entonces yo también voy a ser drogadicto. Es un libre albedrío decidir por tu vida lo que tú quieres hoy, aquí, ahora. A lo que íbamos, el registro akáshico se escribe. La decisión de cómo quieres vivir tu vida, eso no puede haber esa genética de te voy a heredar el que tengas el alcoholismo. Todo es por repetición. Eso son lo que nos queda aquí, que es el tema más fuerte, quitarlo de la mente, porque lo agarramos como calcomanía y se queda en esa información. Así que eso lo podríamos quitar. Repetición y ejemplo también que ven en casa. Exacto. O sea, todas las vivencias que uno va adquiriendo en cuanto a la emoción. Exacto. ¿No? ¿Y qué pasa con la genética? Porque dicen el alcoholismo se hereda. Lo que pasa es que qué tanto estoy repitiendo en mi círculo familiar para que ese niño crezca. Lo que yo pienso es lo que voy a crear. Si yo en ese vínculo familiar estoy constantemente en ese miedo, en esa angustia, en ese resentimiento, mi vibración es baja, pues yo el resultado que voy a tener van a ser niños en una vibración baja, porque están viviendo en miedo, están viviendo en angustia, en ansiedad. La ansiedad trae el alcoholismo, trae muchas desesperaciones. Entonces yo sí les recomiendo que hacerse consciente y responsables de lo que hoy soy, porque si no se vuelve un resentimiento justificado. Como mi papá es así, yo también. Entonces caes en tu confort. Exacto. Te victimizas. Gaby, por último, algún libro que quieras recomendar. Pues yo creo que hoy en día lo más importante es poner a trabajar al cielo,
Hay un libro que me encanta que es Cómo poder trabajar, pon a trabajar al cielo, que es donde lo que tú creas, va a ser un año bien interesante, ojalá después se pueda trabajar eso. Es un año muy interesante donde lo que tú pienses en este año, que ya está por venir o que ya empezó muchos, es lo que yo pienso es lo que voy a traer a mi vida. Entonces, como es aquí, es allá arriba. Así como pedimos, quiero una sala de color así asado para mi casa y limpias porque va a llegar esa sala, de esa misma manera empezar a pedir por esa sanación, de esa misma forma pedir lo que yo quiero en esa abundancia, esa pareja, esa relación en Dharma que yo quiero. Entonces poner a trabajar al cielo también, pues hay hablando un poquito esto de los karmas, está Annie Ansalin, algo así, Annie Ansalin, a ver si me pueden ahí corregir, que ella habla acerca de esos trabajos karmáticos que al final dicen, ay, mis ancestros. Así se llama el libro. Muy interesantes y que sigan practicando yoga, meditación, eso ayuda mucho para llegar a esa conciencia, hacernos conscientes para elevar nuestra... todo es un elevar nuestra conciencia, hacernos conscientes de qué vengo a trabajar, quitarnos el drama y ponernos a trabajar. Es lo más importante. Laura, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues me encantaron los dos temas del libro, se me hace interesante, sí. El del cielo me encantó y creo que sería muy bueno que también nos dijeras dónde podemos contactarte para que... Me encanta eso de facilitador espiritual, me encantaría tener la experiencia. ¿Atiendes en línea también? Sí, o sea, claro ¿te pueden contactar por WhatsApp? Sí, puede ser por WhatsApp o estamos en el Centro Holístico La Gaviota, aquí en Cancún, donde pueden ir y ir a una sesión de numerología, podemos trabajar, hay calibraciones del ser, se puede trabajar muchas cosas. Lo más importante es hacerme consciente. Y cuando ya te dice uno, quiero trabajar, ya estamos ahí avanzando. Entonces, pues, ahí tienes mis números y sí, se va a publicitar ahorita ahí en la pantalla. Miren, algo que es muy importante, la gente, y lo digo porque lo veo en la gente que entra al taller, hay gente que ya tiró la toalla, hay gente que está desesperada, hay gente que literal ya perdió las ganas de vivir. Y yo creo que en vez de estar pensando en, no, ya me voy a morir, híjole, cambia el chip y cambia tu actitud y deja que lleguen cosas buenas a tu vida. Y algo que decías tú ahorita, no se trata de pedir, y con todo respeto, eso de que no, yo quiero el barco del vecino, yo quiero la casa. Aprende a pedir cosas espirituales que te hagan una mejor persona, porque si no te llega el yate del vecino, a lo mejor es porque eres un codo, porque o a lo no mejor te es tocaba. ¿No te tocaba todavía? Sí. Te tocaba subirte al yate del vecino. Empieza por convertirte en una persona buena. Y en eso créeme que el universo se va a alinear. Sí. Yo soy creyente que el universo es una pagadora. Como veo, doy. Te veo gacho, te voy a dar pura gachez. Te veo bueno, te voy a empezar a dar cuando estés preparado en recibir. Bueno, esto es todo, Gaby. Muchas sumamente gracias. Agradecidos. Yo con este mensaje me despido. Veo tanta gente queriéndose morir y no se dan cuenta que la muerte está a su lado. Reflexionen y nos vemos en el próximo programa. Luces del Siglo presentó Ámate bonito.